Cristina Anna Blonska de Białowież nació el 14 de noviembre de 1914 en Varsovia. Su padre era Eduardo Blonsky, su madre, Sofía Motren, tenía dos hermanos, el mayor era Juan y la menor Stefania. La familia vivía en un departamento en el centro de Varsovia. En la planta baja, su padre tenía una sastrería. Desde pequeña estuvo rodeada y cobijada por un ambiente artístico. Su padre era coleccionista de cuadros, tenía una importante pinacoteca y alojaba a pintores y a dibujantes. Uno de ellos fue un conocido artista, Stanislaw Witkiewicz, escritor, fotógrafo, filósofo y pintor polaco, que retrató a Cristina en más de una ocasión. La autora del escudo de Zapala estudió la primaria y la secundaria en su ciudad natal. Luego ingresó a la Universidad Politécnica de Varsovia, en la cual se recibió en el año 1936 de ingeniera y arquitecta. Tenía 22 años. Los tiempos eran agitados. La ultraderecha hacía oír su tendencia racista. Ella formó parte desde un principio de grupos de estudiantes que estaban en contra de la corriente segregacionista contra los judíos. Fue la primera de varias experiencias que darían cuenta del carácter de acero encerrado en esta joven polaca. Dentro de la carrera artística que implica la arquitectura, cursó escultura, xilografía y papeloplastia. Estos conocimientos, entre muchos que su inquieto afán de saber la llevó a aprender, fueron su refugio y compañía a lo largo de la vida. Mientras estudiaba en la universidad, conoció a quien sería el amor de su vida, Ricardo Białowież, con quien se casó el 28 de junio de 1939, es decir, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. A los pocos meses de casada, con el peligro de caer en manos nazis, no dudó en rescatar a su marido gravemente herido. Lo sacó del hospital en llamas, donde lo habían operado. En ese entonces se trasladó de Varsovia a Milanove, donde junto a Ricardo participó en la resistencia. Cristina desempeñó un papel clave como instructora de tiro y mantenimiento de armas automáticas. Durante 5 años se vio obligada a vivir en la clandestinidad, cambiando de domicilio y de identidad. Durante ese tiempo, a pesar de lo riesgoso de ser padres en ese momento histórico y bajo esas condiciones, llegaron a su vida Teresa, Juan y más tarde Sofía. En el transcurso de esos años, en 1942, la Gestapo arrestó a su familia, que también estaba en la resistencia. Torturaron hasta la muerte a su hermano y luego fusilaron a sus padres. Stefania se salvó, pero fue enviada al campo de concentración, de donde regresó recién en 1945. Al estallar la insurrección de Varsovia, Cristina se quedó con sus chicos en Milanove, mientras su marido participaba del levantamiento. Cuando los alemanes sofocaron la insurrección, lo tomaron prisionero, para ser liberado por los ingleses en mayo de 1945. En tanto, Cristina tejía, hacía dulces, mantenía una huerta, criaba gallinas y conejos para mantener a su pequeña familia. Pasó mucho tiempo sola, llevando adelante todo con esperanza y tenacidad. Para su alegría, cuando Stefania fue liberada, se trasladó a Milanove a acompañarla. En el 46, su marido organizó con algunos amigos un escape. Polonia estaba dentro de la cortina de hierro. Simulando un transporte humanitario, rescató en uno de estos viajes a un grupo de polacos en los que estaba su familia y los llevó al sector inglés de la ocupación alemana. Durante la estadía en Alemania, Cristina se multiplicaba, cosía y tejía la ropa para sus hijos, les enseñaba a leer y a escribir, hacía muñecos para vender y títeres para un teatro que tenía el ejército. Pasado un año viajaron a Inglaterra, donde, con pocos elementos y gran creatividad, junto a un par de amigos del ejército polaco y su marido, desarrolló un taller de fabricación de muñecos, Zabawki. Allí diseñaban, modelaban y cosían juguetes de peluche y personajes políticos, cuyas cabezas eran de papel maché. Entre estas réplicas hizo a la pareja real inglesa, que tuvo un gran éxito comercial y recurrentes pedidos. A mediados de 1948, Argentina los recibe. Ella siempre recordaba esa ocasión, nada menos que el Día de la Independencia. Después de algunos meses en Buenos Aires, llegó en tren junto a sus 3 hijos a Zapala, y de aquí a Quillén. En Quillén, el paisaje era hermoso, pero no había agua corriente, ni electricidad, ni almacén, tampoco médico.
una realidad distinta a lo imaginado, un nuevo desafío que ella emprendía aguerridamente. Dentro de esa apuesta, la de recomenzar la vida para siempre en este nuevo país, se encontraba la llegada de su cuarto hijo, Jorge, que nació en el 51. En aquel lugar se hizo amiga de la esposa del administrador de la estancia, Loli Goy de McKeown, una española escapada del franquismo, que fue luego la única mujer convencional constituyente de la provincia de Neuquén en el 57. Con ella incursionó en el pirograbado. En Quillén hubo un numeroso grupo de polacos, entre los que se encontraba la señora Maya Fularska, quien luego en San Martín de los Andes fabricó los chocolates Mamulla. Allí, en Quillén, Cristina, además de las múltiples actividades que la rusticidad del ambiente imponían y de educar a sus hijos, ya que no había escuela, empezó a hacer cerámica, trabajos en papel que la acercaban a las tradiciones polacas, tallado en madera y repujado en cobre. Su espíritu creativo, que la acompañó hasta el final de sus días, jamás descansaba. Su marido la proveyó de un horno para quemar cerámica e incursionó en trabajos de esmaltado, perfeccionando su técnica con el tiempo, lo cual se vería reflejado más tarde en la primera versión del escudo de Zapala que nos recibe en el Boulevard de San Martín y Almirante Brown. Zapala la acoge junto a su familia en 1954. Conoció entonces a su mejor amiga, Juanita Arce de Cruce, esposa de Arturo. Vivía en Medianera Lindante, ella en la calle Chaneton, Juanita en la Luis Monti. En esa época y con su gran experiencia en la talla en madera retoma la xilografía. Múltiples diseños individuales y en capas son hechos a burir por sus manos expertas. Escudos, motivos indígenas, guardas figuran entre sus creaciones. Cuando se funda la Escuela de Cerámica, que en aquel entonces daba título terciario de técnico alfarero, se incorpora como docente. Es una época de gran producción. Sus creaciones se caracterizan por las figuras nativas, mapuches e incaicas. Su fe católica también es motivo de creación, tal como sus raíces polacas. Su obra refleja este sincretismo cultural. Dentro de sus obras se destaca la elaboración de los escudos de todos los departamentos de la provincia. El conjunto forma un cuadro. Hizo varias copias de este juego en repujado en cobre. Una de ellas se encuentra aún en el despacho de la Intendencia de nuestra municipalidad. Las otras fueron obsequiadas a Zapag y a Salvatori. Un hobby que tuvo siempre fueron las matemáticas, y en particular la trigonometría. Daba clases de esa materia a quien debía rendir examen. Entre muchas personas que la recordaron con cariño, alguien a quien preparó para rendir en la universidad fue el doctor Ponce, dentista y luego intendente de Zapala. Otra apreciada mujer zapalina que fue su alumna en los números es Negrita Aden, quien la conoció desde Quillén. Su tesón y espíritu constante, la multiplicidad de actividades desarrolladas, el no bajar los brazos ni aún frente a los retos más temibles, engalanar siempre los principios más nobles y la firmeza de carácter, en tiempos en que la sociedad no tenía espacio para la mujer, son un resumen de Cristina. En 1970, una ordenanza municipal adoptó con carácter de ley el escudo que ideara para su ciudad. De esta forma, su nombre perdura a la par del símbolo que es identidad de nuestro pueblo.